La historia comienza en una de las principales instituciones de entrenamiento de cazadores llamada Valhalla. Cada año, innumerables cazadores se postulan para llevar el nombre de Valhalla en sus espaldas. De cada 500 solicitantes, solo una persona es admitida en el desafiante recorrido. Ni siquiera 150 individuos logran graduarse con el título de Valhalla. La competencia comienza tan pronto como inicia la orientación. El instructor de combate de mayor rango de Valhalla llamado Lisanol está observando la competencia y piensa que hay una gran carga de trabajo. Pero en eso aparece el sucesor de la familia Yan llamado Min-hun, quien viene a verlo. Él pertenece a una de las familias más importantes de Corea. Sanol le pregunta a Hun si ha venido a ver a su sobrina Swan. A lo que Min-hun le dice que en la familia Yan hay una gran expectativa respecto a Swan, con altas expectativas puestas sobre ella. Swan es una persona inteligente, nacida en la familia Yan, una de las mejores familias de Corea. A los 10 años, podía manejar maná comparable al de los estudiantes de secundaria. A los 13 años, pudo agregar maná a su espada. A los 16 años, compitió contra miembros de la familia Yan y salió vencedora. Lisanol le pregunta si hay algo más que compartir, ya que todo ya estaba mencionado en su hoja de datos. Min-hun le dice que ella puede comunicarse con la constelación guardiana de la familia Yan. Lisanol se sorprende al escuchar esto. Ciertamente esa es la razón por la que se tienen altas expectativas de ella. Corea tiene 5 familias porque las constelaciones guardianas están asociadas entre sí, formando un vínculo único entre ellas. En el curso habitual, los cazadores reciben bendiciones o entran en contratos con una constelación guardiana, sin embargo las constelaciones guardianas de las 5 familias son diferentes de otras constelaciones. La familia Yan tiene al dios de la espada, la familia Jensen al santo de la lanza, la familia Choen al rey de la daga, la familia Osan al rey del puño y la familia Doan al dios del bog. Los miembros de estas 5 familias recibieron bendiciones de su constelación respectiva y fueron dotados de más talento y habilidades que los demás. El instructor Lisanol dice que debe ser un genio para hablar con la constelación guardiana. Min-hun pregunta por el bienestar de su sobrino, observando que parece que ella aún no ha comenzado. Mira a su sobrino y dice que está lista para comenzar. Min-hun le pide que lo muestre en la pantalla. La hija mayor de la familia Yan, actualmente está en una batalla contra Kim Ayak. Lisanol observa que parecen bastante tranquilos, ya que Kim Ayak no parece tener espíritu de lucha. Min-hun responde preguntando si Kim Ayak admitió la derrota al conocer la fuerza de Swan. Tan pronto como comienza la batalla, ella corre a enfrentar a su oponente. Lisanol la elogia por su refinada técnica de espada y el excepcional control sobre el maná a tan temprana edad. Después de un tiempo, todos se sorprenden al ver que Kim Ayak la derrota en solo una ronda. Él se pregunta por qué todos son tan frágiles. Hace 300 años, Kim Ayak, también conocido como el dios de la guerra, luchó contra Barch, el jefe de la Torre de Destrucción, para detener la destrucción del mundo, y mató al dios de la destrucción. La pantalla aparece frente a él y dice que destruyó la torre al matar al jefe de la torre. Tras ver esto, reflexiona si la torre está siendo destruida porque mató al jefe de la torre. Reflexiona que siempre ha vivido una vida ocupada trabajando como cazador desde que era pequeño. Justo cuando ha hecho algo de dinero y ganado reconocimiento, algo inesperado ocurre. Se pregunta si debería haber traído a sus discípulos. Después de todo, sabe que hay una cosa innegable, la fuerza. Incluso si hubieran venido con él, habrían tenido un destino trágico. Indudablemente, la fuerza es un atributo innegable desde su perspectiva. Hace 300 años, después de derrotar al jefe de la Torre de Destrucción, Kim Ayak se encontró reencarnado en el cuerpo de un joven de 17 años, comenzando un nuevo capítulo en su vida. Está satisfecho con su reencarnación, sin embargo su cuerpo es más débil y más joven. Su conocimiento de cuando era conocido como el dios Marsal sigue intacto. Si puede adaptarse a este cuerpo, cree que podrá vivir una vida de lujo y diversión, hasta que una inesperada ventana translúcida interrumpe sus expectativas. La pantalla muestra una advertencia: una torre de destrucción aparecerá en 5 años. Después de leer esto, lamenta una oportunidad perdida y piensa que debería haber arrojado a Barch a la lava cuando tuvo la oportunidad. Recrearlo ahora no cambiará nada, pero su determinación es firme. Su objetivo es destruir la torre por completo y luego llevar una vida de lujo y comodidad. Entonces, la pantalla muestra otro mensaje pidiéndole que recupere sus armas y recuerdos en el tercer piso, quinta habitación a la derecha de Valhalla. Con una comprensión clara del concepto de armas, pero incierto sobre los recuerdos, decide que su primera tarea es encontrar un lugar llamado Valhalla. En el cuarto día, comienza la competencia de los 10 mejores y se hace el anuncio para que los participantes se dirijan al piso. Al escuchar el anuncio, Kim Ayak se pregunta si debe ir o no, y al final se pone frente a su competidor.
Lisanol observa que hoy hay más personas que nunca, porque los destinos de las 5 familias convergen en este momento. Esta reunión también es por la popularidad del recién llegado Seok, el hijo mayor de la familia Osan. Seok se enfrenta al prota como su oponente y se pregunta si es la misma persona que derrotó a Swan el primer día. Luego reflexiona que no lo había visto mucho antes. Si lo vence, su prestigio y reputación aumentarán. Le dice al prota que lo destruirá y comienza el combate. Kim Ma-yak no es muy bueno en literatura, estrategia o artes marciales, sin embargo aún tiene un talento por encima de los demás. Es muy poderoso y puede hacer lo que otros no pueden, incluso sin maná y con poco entrenamiento, se vuelve exponencialmente más fuerte. Nació con una constitución de primera clase que no requiere esfuerzo. Solo por eso, es digno de ser llamado un genio. Y comienza la pelea. Kim Ma-yak cree que su fuerza física natural es impresionante y genuina, aunque carezca de habilidades en otras áreas. Piensa que su cuerpo le da una ventaja real en una pelea puramente física. No garantiza que ganará, incluso si es más fuerte, el éxito depende de más que solo fuerza física. Está ganando gracias a su dominio de las artes marciales. La habilidad de observar agudamente al oponente es crucial en las artes marciales. La falta de armonía lleva al conflicto y lo derriba. Reconoce una disminución relativa en su fuerza en comparación con su existencia anterior, pero sigue confiado en que esta disparidad no debería obstaculizar su capacidad para cazar monstruos y retomar su rol como cazador, haciendo paralelismos con sus esfuerzos pasados. Todos se sorprenden y los reporteros de noticias hablan al respecto. Seok cae, y sorprendentemente recibe otro golpe mientras cae. Es inesperado porque nadie pensó que un ataque tan simple lo derrotaría. El padre de Seok, el jefe de la familia Osan, el primer rey Chulin, se enoja mucho al ver la pelea. La gente dice que incluso si Seok solo se hubiera centrado en volverse más fuerte y no hubiera aprendido ninguna técnica de artes marciales, podría haber esquivado un golpe de cualquiera de sus amigos. Pero no puede esquivar esto. Seok pierde el control e impulsivamente ataca a Kim Ma-yak y usa magia, que rara vez usa, para tratar de acabar con esto rápidamente. Cambia su centro de gravedad, ya que piensa que Kim Ma-yak será golpeado al observar la situación. Su padre cree que se mueve más rápido que la velocidad máxima de Seok. Desde el momento en que Seok avanza, Kim Ma-yak ya ha formulado un plan, demostrando un talento para el pensamiento estratégico que es realmente excepcional. Lamentablemente, muchas personas son conscientes del valor del recién llegado, no todos permanecen ajenos al valor que él aporta. Chulin declara su determinación de incorporar a Kim Yong a su familia a toda costa. Mientras la audiencia observa, Kim Ma-yak cuestiona la cordura de aquellos que ya han cumplido con el servicio militar, refiriéndose a un joven de 17 años como Nuna. Esta batalla es entre Kim Ma-yak y la segunda hija de la familia Choen llamada Cho Ya-in, y sin más preámbulos comienza el combate. Kim Ma-yak piensa que ella está esperando que ataque primero y la elogia por intentar leer la situación mejor que los demás. Comienza a pelear y ella desenvaina su espada. A los 17 años, ya ha dominado el elemento de cambio de la familia Choen. Esta vez, los 5 hijos de las 5 familias muestran talentos excepcionales. Él cuestiona la lógica de esto y no le resulta fácil esquivar cuando ella le muestra con la mirada dónde atacará. Entonces, ella logra escapar con su espada. Él se da cuenta de que no se siente como golpear un cuerpo. Formula una pregunta, desafiándola a obtener una respuesta, y asesta un golpe decisivo a la espada, provocando que caiga, logrando finalmente derribar a su oponente. Es una victoria para Kim Ma-yak, quien ocupa el primer lugar en el ranking. Los reporteros de los medios de comunicación lo rodean, instándolo a compartir su historia de vida. Están ansiosos por escuchar y le hacen varias preguntas, mientras algunos niños lo instan a unirse a su grupo, prometiéndole un trato excelente. Él se frustra con sus preguntas. Los miembros del top 10 son recibidos en Valhalla, y Kim Ma-yak encuentra todo esto bastante aburrido. Todos los miembros del top 10 lo miran intensamente. Frente a él, hay una pantalla que dice que debe recoger sus armas y recuerdos de la habitación número 5 en el tercer piso de Valhalla. Solo necesita entrar y salir, así que no es un problema. Con eso, la ceremonia de entrada ha terminado. Todos están en una sala de simulación de combate virtual. Su instructor es el exjefe de la guilda Choen de Valhalla, Kim Le-hun. Se muestra desconcertado al ver cómo están distribuidas las clases. En la primera fila están Swan de la familia Yan, junto a ella está Aren de la familia Choen, y en el centro de ellos, Seok de la familia Osan. A pesar de la garantía de que las asignaciones de clases son aleatorias, se pregunta cómo es posible que 3 de los 5 genios de las familias hayan terminado en la misma clase y por qué Kim Ma-yak está en esta clase este año, ya que parece completamente condenado. Se deja llevar por la frustración y se da cuenta de la necesidad de afirmar su autoridad en tal situación. Saluda a todos e introduce su nombre como el instructor de la clase, Kim Le-hun. Después de la introducción, presiona un botón y de repente estalla la confusión por todo el lugar.
nadie entiende qué está pasando. Después de eso, llegan a un patio abierto y muestra algo de ansia de sangre. Ha creado una cápsula protectora a su alrededor, haciendo imposible que los monstruos perciban algo sobre ellos. Llama a Kima-Jack y le pregunta si puede manejar esos numerosos monstruos solo. Kima-Jack confirma que quiere que luche con esos monstruos. Lee-Jun está confiado en que su ego se reducirá un poco y reflexiona que en el caso de los estudiantes, la mayoría solo han visto monstruos en libros o similares, pero nunca en persona. Le dice que deje de pretenderlo, que lo configure y simplemente diga que no. Tiene que empezar la clase tan pronto como su ego se calme. Al escuchar esto, Jack estalla en carcajadas. Lee-Jun le pregunta por qué se ríe y supone que puede cuidar de ellos. Se siente confiado de que puede hacerlo y le dice, enojado, que adelante, que lo haga. Jack responde que según lo que sabe, no ha oído que vayan a hacer algo así en el primer día y asume que hay un premio a cambio. Pregunta si mantendrá su atención y qué obtendrá a cambio. Lee-Jun responde que si lucha contra esos monstruos, hará lo que él diga. Tras pensarlo, Jack acepta el trato. Jack dice que no entiende los monstruos de este sistema, lo ignora y le pide una espada. Jack comenta cómo va a luchar sin armas y le pregunta si espera que luche con las manos desnudas y le entrega la espada. Jack se dispone a luchar contra los monstruos. Todos lo observan. Saca la espada y comienza a luchar. Empieza a luchar contra los monstruos con gran valentía. Está luchando de manera excelente. Piensa que han pasado 3 años desde que tomó la espada, pero parece estar en buena forma. Durante ese tiempo, los monstruos hicieron que el mundo no funcionara correctamente y las personas tuvieron que usar cualquier arma que pudieran para enfrentarse a la situación, pero la espada seguía siendo un arma bien conocida y preferida entre la gente. Perdido en sus pensamientos, de repente siente que un monstruo se oculta detrás de él, listo para atacar. Antes de que el monstruo pudiera lanzar su ataque lo derribó rápidamente con un golpe. Pensó que el patrón era simple, estos eran los monstruos falsos bien hechos. Lee-Jun observaba la escena con gran interés, preguntándose cómo la espada que le había prestado a Kim, carente de propiedades mágicas, podía permitirle cortar a sus adversarios sin esfuerzo. Era como si la espada estuviera absorbiendo a los monstruos. Los 3 miembros de las 5 familias más importantes también estaban absortos, observando con gran interés. Jack quiere ir a la habitación con las constelaciones después de deshacerse de los monstruos. Se acerca a Lee-Jun y le pregunta si recuerda su promesa de concluir la clase de hoy. El instructor Lee-Jun reconoce el posible cansancio de los estudiantes, especialmente considerando que era su primera sesión, por lo que sugiere que se dirijan directamente a sus dormitorios a descansar. Kima-Jack piensa que esta clase es muy larga, solo quiere agarrar lo que necesita y salir rápidamente de allí. Reflexionando sobre ello, nunca considera convertirse en estudiante, ya que ha asistido a la escuela. A pesar de encontrar la clase aburrida, obtiene algo de información, particularmente sobre las historias relacionadas con las constelaciones en su vida pasada. Las constelaciones no existen para ellos. Constelación es el término utilizado para referirse a la transformación de aquellos que establecen grandes fortunas en dioses. Muchas constelaciones están asociadas con los cazadores, actuando como artefactos sagrados que les otorgan poderes especiales. En Corea, Valhalla es la tercera academia más grande del mundo y alberga numerosas reliquias de constelaciones. Él piensa que todo lo relacionado con la esgrima y cómo erradicar monstruos es inútil, debería dirigirse al dormitorio a practicar artes marciales, ya que su cuerpo es débil. Mientras piensa en ello, siente como si alguien lo estuviera siguiendo. Se da la vuelta para ver a Lee Sanol, el instructor de más alto rango de Valhalla, y a Lee-Jun, hablando sobre Kima-Jack en la oficina de los maestros. Sanol le dice a Lee-Jun que ha pasado por mucho, a lo que Lee-Jun responde que es más vergüenza que dificultad. No tiene sentido. Se pregunta cómo un estudiante de secundaria podría lograr tal hazaña. Sanol comenta que hizo 120 monstruos en la sala de simulación de combate virtual como anticipación esta vez, y los mata a todos. Un estudiante de secundaria que aún no ha encontrado ningún monstruo. Mientras tanto, Lee Sanol, el instructor de más alto rango de Valhalla, y Lee-Jun siguen discutiendo sobre Kima-Jack en la oficina de los maestros. Sanol observa la ausencia de cualidades especiales en Kima-Jack, encontrándolo peculiar. Lee-Jun le pregunta sobre los antecedentes de Kima-Jack, a lo que Sanol revela que Jack es un huérfano de un pequeño orfanato en una zona altamente peligrosa. Lee-Jun especula que Kima-Jack podría ser un falsificador, pero Sanol descarta la idea, afirmando que realizó su investigación y no encontró evidencia de falsificación. Sanol cuestiona la lógica de que un falsificador intente ingresar a Valhalla y cause un escándalo en la ceremonia de entrada. Sanol le pregunta a Lee-Jun sobre el interés de Kima-Jack en ingresar a la sala de las constelaciones, y Lee-Jun confirma, explicando que su objetivo es entrar a la constelación después del primer semestre. Sanol comparte que ha solicitado al director que permita a Jack acceder al sótano del primer piso,
asumiendo la responsabilidad por él. Lejun expresa su gratitud por este favor, aunque Sanol añade que aunque desconoce las restricciones del quinto piso, acceder al primer piso no debería ser un problema si se mueve rápidamente. Lejun expresa su preocupación por el próximo año debido a Kim A-jak. Incluso si no asiste, Lejun nota la dificultad de manejar su clase con 3 estudiantes de 5 familias. Kim A-jak se da la vuelta para ver quién lo sigue y encuentra a Aurin, la hija de la familia Choen. Él le pregunta qué le ha pasado, y ella le pide que le enseñe esgrima. Al darse vuelta, ella persiste, pidiéndole que le enseñe esgrima. Él se niega, y ella le pregunta por qué. Él responde bruscamente, cuestionando su persistencia. Frustrado, le dice que no tiene intención de enseñarle y se va. Al día siguiente, se sienta en el aula, contemplando su falta de poder mágico y la dificultad para controlar el maná. Se da cuenta de que encontrar una solución a este problema es crucial para su progreso. Mientras está perdido en sus pensamientos, alguien se acerca y se pone frente a él. Es Rotkel Ventric, acompañado por su sirviente Yuria. Félix A-jak cuestiona su identidad, a lo que Rotkel expresa sorpresa por su ignorancia, presentándose como miembro de la familia Ventric. Directamente le pregunta a A-jak si desea poder. En la mayoría de las familias, la línea secundaria enfrenta mayores desafíos para alcanzar poder y riqueza en comparación con la línea principal. Sin embargo, la familia Ventric posee la máscara de Pico, que sirve como el guardián de la constelación. Esto los distingue de los demás. Típicamente, un guardián de clase S o superior en la constelación ofrece protección a la familia, eligiendo directamente a los miembros y otorgándoles protección y fuerza. Contrariamente a la convención, la familia Ventric optó por firmar contratos con miembros no relacionados con constelaciones. Esta decisión única permitió a los individuos elegidos hacer contratos con la constelación sin disputa. Como resultado, la familia Ventric ejercía una gran influencia en Europa. Ser miembro de la familia Ventric otorgaba la autoridad de seleccionar un contratista, sin importar la línea de sangre, empoderando a la línea secundaria para rivalizar con la línea principal en términos de poder. Rotkel Ventric, respaldado por la autoridad de su familia, se ha vuelto excesivamente arrogante debido a su poder. Hace algún tiempo, estuvo cerca de ser expulsado de la Academia Británica debido a un disturbio. Dirigiéndose a Jack, Rotkel desestima las preocupaciones y se jacta de la capacidad de su familia para resolver cualquier problema que enfrente. Asegura que ser un Ventric asegura que siempre obtendrá lo que quiera, a pesar de los problemas pasados. Impresionado por la prominencia de Jack en la ceremonia de entrada, Rotkel le ofrece un lugar a su lado, prometiéndole llevarlo a la constelación de la familia Ventric. A-jak responde de manera desfavorable, lo que provoca la furia de Rotkel. El instructor principal de Valhalla, Sanol, interviene, instruyendo a Rotkel para que regrese a su asiento y reprendiendo su actitud por dirigirse a A-jak por su nombre completo. Sanol enfatiza que a pesar de la estatura de la familia Ventric, deben adherirse a la autoridad del instructor en Valhalla. Rotkel cumple con la orden y pregunta si ellos son instructores de Valhalla antes de regresar a su asiento. Al salir, le informa a A-jak que se encontrarán en el futuro. Después de la clase, A-jak se dirige a su dormitorio y reflexiona sobre el día, sintiéndose decepcionado por no haber obtenido nada relacionado con la sala de las constelaciones, a pesar de sus planes iniciales. Recuerda un encuentro inesperado con Rotkel por la mañana, donde se enteró de que los exploradores de gremios, individuos externos, han estado reuniendo información sobre él en la escuela. Perdido en sus pensamientos, de repente nota que Ain lo sigue de nuevo. Al cuestionarla, recibe la misma solicitud de enseñarle esgrima, a lo que responde con frustración, recordándole que ya le ha rechazado una vez. En el dormitorio de Valhalla, Rotkel, consumido por la ira, rompe una lámpara. Contempla amargamente la audacia de Kim A-jak, viéndolo como un huérfano insignificante que se atrevió a humillarlo. Da instrucciones a Yuria para que invoque a Deza en el aula superior de Valhalla. La furia de Rotkel explota cuando rompe una lámpara en rabia, mientras ordena a Yuria que lo invoque. La agarra por el cabello y cuestiona su identidad, amenazándola con expulsarla de su familia. A pesar de la negativa de Yuria, Rotkel la tira violentamente al suelo y le ordena contactar urgentemente. Además le indica que informe a Deza Ventric, un miembro de la familia real de segundo grado, sobre su deseo de reunirse con él. Tras escuchar las órdenes, Yuria asiente en conformidad. Esa noche, en el dormitorio de Valhalla, Kim A-jak está solo en su habitación, pasando sus manos por su cuerpo y dándose cuenta de sus limitaciones. No puede realizar tareas ni manejar magia. Perdido en sus pensamientos, reflexiona sobre su encuentro con Ain, quien lo ha seguido hasta su dormitorio. Finalmente la confronta, cuestionando su presencia persistente. Ain repite su solicitud de lecciones de esgrima, lo que provoca la frustración de A-jak. La reprende, comparándola con un loro, y le exige que deje de seguirlo. En respuesta, ella le ofrece 10 millones de won por las lecciones.
Sorprendido, Ajak pregunta si el precio es solo por una lección, a lo que ella simplemente se queda quieta observándolo. Finalmente él rechaza su oferta, diciendo que no puede permitírselo y que está listo para irse. Ella le pide su teléfono, lo que le provoca preguntarle sobre sus intenciones con él. Ella explica que necesita ingresar su número para transferencias de dinero más fáciles. Al observar la pantalla del móvil, él se sorprende al ver una transferencia de 100 millones de won. Nuevamente ella lo presiona, preguntando si le enseñará ahora. Él firmemente se niega, rechazando tanto la oferta como el dinero. A pesar de reconocer la considerable suma, se mantiene firme, confiado en su habilidad para encontrarlo en otro lugar. Se levanta y se prepara para embarcarse en una misión para explorar la cámara secreta. Mientras se va, sus pensamientos corren a gran velocidad. Recuerda haber explorado el área antes de asistir a la escuela, observando que la mayoría de las notas escondidas hace 300 años fueron lamentablemente destruidas. La investigación indica que deberían quedar al menos 4 notas, aunque es probable que solo queden 3. Sin duda, están localizadas dentro de las montañas de Valhalla. Con determinación, se dirige a buscarlas. Durante su aventura, descubre las notas al sentir las esferas que reaccionan a su magia. A pesar de contar solo con una pequeña cantidad de magia, las detecta hábilmente y localiza las notas con éxito. Con la suerte de su lado, comienza a excavar el suelo, aunque no puede evitar sentir una sensación de debilidad mientras reflexiona sobre la dificultad de la tarea. Piensa que si hubiera sabido que sería tan arduo, habría elegido una ubicación más accesible para el entierro. La necesidad de su tarea actual surge de los eventos de la Torre de Destrucción hace 300 años. Sin ese incidente histórico, no habría razón para que emprendiera esta empresa. El mundo estuvo al borde de la destrucción, sin dejar lugar donde su riqueza estuviera segura. Así que grabó notas y las almacenó aquí, con la esperanza de que permanecieran intactas y sin alteraciones con el tiempo. A medida que sigue cavando, llega la mañana, iluminando sus esfuerzos. Finalmente descubre el objeto de su búsqueda, aunque todavía le cuesta encontrar la cerradura. Tras un esfuerzo, finalmente la localiza, solo para darse cuenta de que una llave común no encaja en la ranura. Sin desanimarse, canaliza su magia para fabricar una llave improvisada de una cuerda. Con esta herramienta hecha a mano, finalmente logra desbloquear la cámara secreta. Después de mucho esfuerzo, finalmente abre la cámara y al bajar, contempla su riqueza y pregunta, sarcásticamente, si ha sido bien cuidada. Al ver sus riquezas, piensa para sí mismo que ahora no tiene que preocuparse por sus finanzas. Sus ojos caen sobre las piedras de almacenamiento y recuerda haberles infundido magia para proteger sus notas. Al darse cuenta de su importancia, decide usarlas. Al sostener una de las piedras, siente el flujo de magia que emana de ella. Resuelve ocuparse primero de las piedras restantes. Sin embargo, cuando ve las pesadas barras de oro junto con la delicada joyería, se pregunta si debería priorizar los objetos más ligeros. En el aula de la institución Valhalla, reflexiona sobre la posibilidad de que también podría crear notas en el futuro. Sintiendo el esfuerzo en sus músculos, se pregunta si proviene de sus recientes esfuerzos de excavación. Su reflexión es interrumpida por Ain, quien se acerca y se sienta cerca, repitiendo su solicitud de que le enseñe el arte de la espada. Él la cuestiona, preguntándose por qué sigue entrometiéndose en su vida, recordándole el legado de la familia Chajin en la esgrima. Le pregunta por qué insiste en aprender de él, a pesar de haberle sugerido que podría aprender de su propia familia. Ella sigue firme en su deseo de ser enseñada por él, específicamente. Perplejo por su insistencia, él inquiere más, cuestionando sus razones para elegirlo a él sobre su propio padre, quien ocupa una posición destacada en la familia Chajin. Mientras siguen discutiendo sobre su padre, Lehun llega y lo convoca al salón de profesores. Le pide que venga a escuchar. Curioso por el motivo de la convocatoria, Ajak pregunta más, lo que provoca que Lehun mencione que se trata de una pregunta anterior planteada por Kim Ajak. A pesar de la duda inicial, Ajak acepta acompañar a Lehun al salón de profesores. Al levantarse para irse, Ain lo llama desde atrás. Al volverse hacia ella, nota su expresión desconcertada. Luego la invita a unirse a un grupo de entrenamiento al día siguiente a las 6 de la mañana. Sorprendida por la invitación, Ain duda momentáneamente antes de aceptar participar, expresando su disposición para aprender. Al entrar en el salón de profesores, Lehun no pierde tiempo y transmite el mensaje a Kim Ajak, consciente de la clase inminente. Le informa rápidamente que su solicitud de acceso a la sala de las constelaciones ha sido aceptada. Sin embargo, hay una restricción, solo podrá acceder al sótano y no a los niveles más bajos. Curioso sobre el momento, Ajak pregunta a Lehun cuándo podrá visitarla. Lehun responde sugiriendo que esa misma noche sería adecuado.
Complacido con la oportunidad, Ajak expresa su disposición para ir de inmediato. Lehun, sorprendido por su rápida aceptación, comenta sobre la respuesta inesperada, notando su sorpresa por la falta de resistencia de Ajak. Con el asunto resuelto, Lehun da la orden de proceder, a lo que Ajak responde con un respetuoso sí señor. Es de noche, y Lehun lo lleva al tesoro de la Academia Valhalla, la sala de las constelaciones. Fuertes medidas de seguridad están implementadas afuera de la sala, lo que lleva a Ajak a comentar sobre el nivel de seguridad elevado en comparación con la puerta principal. Lehun explica que es un testamento de la importancia de la sala, lo suficientemente significativa como para elevar a Valhalla a uno de los 3 grandes. Observando las impresionantes paredes exteriores del edificio, Ajak comenta sobre su grandeza. Lehun revela que esas paredes están imbuidas con diversas formas de magia que rodean el edificio, excepto por la entrada. Intrigado, Ajak le pregunta a Lehun cómo podría acceder al segundo piso, preguntándose si eso implicaría realizar actividades ilícitas. La respuesta de Lehun es directa: intentar tal acto no lo etiquetaría como un criminal, pero sí resultaría en su expulsión. Añade una nota de precaución, recordando a Ajak sobre su ya precario estado mental. Perplejo, Ajak indaga más, preguntando cómo perdió su mente. Lehun explica el peligro del segundo piso, donde la magia desenfrenada de la constelación trastorna la mente, llevando a la locura al contacto. Observando el comportamiento de Ajak, Lehun se pregunta sobre sus intenciones, cuestionando por qué preguntó sobre tales riesgos momentos antes de entrar. Reflexiona si Ajak realmente desea descender o si está lidiando con un conflicto interno. Lehun le advierte sobre el límite de tiempo, instándole a regresar dentro de 30 minutos. Ajak asegura confiado que regresará rápidamente y avanza, cruzando la puerta. Al entrar, una pantalla familiar se materializa dirigiéndolo a la 5ª sala en el 3er piso para recuperar sus armas y recuerdos. Decidido, resuelve seguir las instrucciones sin inmutarse por las posibles consecuencias de la expulsión. Su prioridad es llegar al 3er sótano. Al subir las escaleras, reflexiona sobre los interminables vuelos dentro del edificio, dificultados por la visibilidad limitada. Se pregunta sobre el propósito de tal estructura. Al salir, mira hacia arriba, contemplando la existencia de una prisión dentro de Valhalla. La duda empieza a surgir mientras reevalúa el significado de la sala de las constelaciones y piensa que debería profundizar más en las profundidades de la academia. Sigue adelante, mientras su mente corre a 1000 por hora. De repente una pantalla aparece ante él con el mensaje de que ha cumplido los requisitos y está siendo trasladado a la sala. Sorprendido por este giro inesperado, intenta discernir a qué sala se refiere, y luego escucha una voz que dice: «Ha pasado un tiempo, Kima Yano». Se vuelve para ver a Barch de pie frente a él. Barch se comunica con él, reconociendo el paso de 300 años desde su último encuentro, pero en lugar de un cálido reencuentro, Kima Ajak reacciona con ira, lanzando un poderoso golpe. A pesar de los intentos de Barch de razonar con él, Ajak continúa su ataque implacablemente, alimentado por la rabia y el resentimiento. Ajak golpea a Barch, quien intenta detenerlo, pero Ajak sigue sin cesar, ignorando cualquier intento de conversación. Barch intenta nuevamente detenerlo, advirtiendo que se vengará. Sin embargo, Ajak lo golpea de nuevo, causándole que caiga. A pesar de sus acciones, Ajak expresa que no es típicamente una persona violenta, pero expresa sus quejas, acusando a Barch de destruir su futuro, su riqueza, su honor y el tiempo invertido entrenando a sus discípulos. Barch luego le pregunta si tiene curiosidad por su entorno. Deteniendo su ataque, Ajak se detiene y reconoce su curiosidad sobre el lugar. Barch revela que es un mundo imaginario, específicamente un espacio dentro de una reliquia. Explica además que la representación de Barch que ve ante él es solo una manifestación dentro de este mundo imaginario, ya que su cuerpo real dejó de existir hace 300 años. Ajak pregunta si está sugiriendo que siempre ha estado en la reliquia. Él responde con un simple sí. Perplejo, Ajak piensa por un momento y se pregunta si es una constelación. Barch responde afirmativamente, diciendo que se convirtió en una constelación. Al escuchar esto, Ajak lanza un ataque hacia él, enfadado. Mientras tanto, Lehun está afuera esperando por él y se pregunta por qué aún no ha salido. En ese momento, él sale y los guardias lo revisan. Lehun le pregunta, esperando que no haya hecho nada extraño allí. Ajak responde normalmente que solo miró alrededor, que no pudo bajar porque habría perdido la cordura si lo hubiera hecho. Dice que ahora se va a casa. Se dirige hacia su habitación, pensando en la conversación con Barch. Le dice a Barch que no le importa que se haya convertido en una constelación, solo quiere saber si fue él quien creó esa ventana de notificación transparente. Barch niega ser responsable, lo que lleva a Ajak a golpearlo con una rama, convencido de que está mintiendo. Barch insiste en que está diciendo la verdad, ya que desde que lo mató, ha estado atrapado allí durante los últimos 300 años sin poder, y le pregunta quién envió el mensaje.
Barch responde que recibió la misma notificación, lo que lo llevó a contactar a Ajak, el reencarnado, y recuperar su memoria. Barch reflexiona sobre la aparición de una persona sospechosa gracias a las notificaciones. Ajak se pregunta si fue obra de la persona que lo convirtió en el dueño de la torre de destrucción. Se cuestiona si esta persona, que hizo a Barch el dueño de la torre, está detrás de las notificaciones. Barch admite que no sabe exactamente, ya que su memoria de esa parte se ha perdido. Duda que los recuerdos perdidos regresen de una sola vez. Luego Barch pregunta por las notificaciones que recibió. Explica que la notificación le indicó que debía encontrar un arma y recuerdos, sin embargo el texto debajo de la notificación estaba censurado por cuadros, lo que le impidió leerlo por completo. A pesar de esto, no recuerda haber perdido ningún recuerdo y aún conserva los recuerdos de la torre. Barch sugiere que los recuerdos aún no han resurgido, pero dado que ya ha encontrado el arma, los recuerdos podrían surgir naturalmente. Ajak pregunta por las armas, y Barch explica que este espacio es el mundo interior de las 4 espadas del pueblo, que se han convertido en reliquias sagradas. Él se convirtió en una constelación porque usó la espada del pueblo como una reliquia. Ajak no comprende completamente la situación y frustrado golpea a Barch nuevamente. Sigue en su camino, reflexionando sobre todo lo que Barch le contó, pensando en cómo la espada del pueblo se ha convertido en una reliquia y dentro de ella hay una constelación. Con contemplación, extiende su mano y usando magia recupera la espada del pueblo. Piensa que quiere destruir a Barch y dejarlo atrás. La espada aparece mágicamente en sus manos. Piensa que no importa cuán débil se haya vuelto, es reacia a dejar a Barch desatendido, quien alguna vez fue llamado el Rey de la Destrucción. Supone que solo puede ser ayudado por la nueva misión que apareció en la ventana de notificación, que es alcanzable con la espada del pueblo, y que no existe recibo para esta espada. Mientras contempla todo esto, algunas personas se le acercan y dicen que él es el elegido en la ceremonia de entrada. Todos han venido a desafiarlo y le dicen que sus superiores están de viaje, por lo que si va a presentarse en la Academia Valhalla, una figura importante aparece, Riddick Sunrise, el hijo mayor de la prestigiosa familia Sunrise y un estudiante de último año en la institución. La respuesta de Ajak a la presencia de Riddick es casual, lo que provoca una discusión sobre la antigüedad y el respeto. Ajak, observando el intercambio que se desarrolla, permanece en silencio. De repente uno de los retadores declara su intención de derrotar a Ajak sin dudar. Ajak rápidamente frustra el avance con un barrido de pierna, instando a su oponente a dejar de hablar y empezar a pelear. Kim Ajak lo hace tropezar con un barrido de pierna, lo levanta y lo lanza sobre los demás, dejando a todos asombrados. Al ver esto, Riddick se enfurece, invoca una espada con magia en su mano. Todos se quedan congelados viéndolo con miedo y asombro. Les dice que vengan, que luchen, y que será divertido. Asegura que aplastará todas sus cabezas y siguen ahí parados. 3 horas antes, Rockel invoca a Riddick asignándole una tarea simple, vigilar de cerca a un estudiante de primer año llamado Kim Ajak. A cambio, Rockel promete anonimato, un activo valioso para la familia Sunrise. Riddick entiende los términos, acepta la responsabilidad y sabe que las acciones necesarias serán respaldadas. Con la tarea en mano, Riddick contempla la estructura jerárquica dentro de la academia. A pesar de que Ajak ocupa el rango más alto entre los estudiantes de primer año, sigue estando sujeto a las reglas que rigen las interacciones entre los grados. Los contratos imponen esta jerarquía que los estudiantes de Valhalla hacen con las constelaciones, un proceso que ocurre en el segundo semestre de su primer año. Los estudiantes que forman contratos con las constelaciones ascienden para convertirse en contratistas y son comúnmente llamados de segundo año. Convertirse en contratista les otorga acceso al poder de su constelación, el cual pueden invocar y utilizar. Reflexionando sobre esto, Riddick siente satisfacción. Cree que Kim Ajak, al no tener un trasfondo familiar prestigioso y sin una constelación guardiana, sería un oponente fácil de derrotar. Sin embargo, cuando se enfrenta cara a cara con Kim Ajak, empieza a darse cuenta de la falacia de sus suposiciones. Todo lo que consideraba simple resulta ser mucho más desafiante. Enfrentarse a él demuestra ser una tarea formidable, contrariamente a sus expectativas iniciales. Intentan atacarlo, incluso empuñando armas, pero él se defiende con destreza. A pesar de sus esfuerzos, él los derriba rápidamente con su espada. Levanta y lanza a los compañeros de Riddick, dejándolo asombrado por el espectáculo ante él. Larik se pregunta cómo logra derrotar a cada contratista de segundo año con tal precisión. Los contratistas de segundo año poseen habilidades avanzadas en artes marciales y magia en comparación con los de primer año, sin embargo sus habilidades parecen ser ineficaces contra este primer año en particular. En el encuentro, finalmente todos son derrotados, yacen derrotados en el suelo árido. Larik se muestra perplejo ante la escena que se desarrolla, comentando sobre la peculiar destreza con la espada del oponente.
A pesar de parecer manejar su espada con un movimiento moderado, la fuerza de sus adversarios no tiene oportunidad contra él. Ajak se dirige a los contratistas de segundo año restantes, recordándoles su advertencia de que haría rodar sus cabezas. Los jóvenes se quedan allí, contemplando si deberían enfrentarse a él o no, con el miedo evidente. Larik grita, instándolos a luchar, enfatizando que Ajak es solo un estudiante de primer año y que no deberían temerle. En respuesta, Ajak comenta sarcásticamente sobre el alto espíritu de Larik, el jefe de la pandilla. Enfurecido por sus palabras, Larik lo carga para combatir, pero Ajak rápidamente contraataca, derribándolo y derrotándolo. Se sienta junto a él mientras yace en el suelo, cuestionando sus motivos y preguntando por qué se reunieron y decidieron pelear con él. Ajak se pregunta por qué un grupo de estudiantes mayores se armó para confrontar a un estudiante de primer año. Es un hecho inusual. Exige saber quién los envió. Larik responde que su intención era simplemente confrontar al estudiante de primer año mejor clasificado. Al escuchar esto, Ajak se ríe sarcásticamente, cuestionando la lealtad de los estudiantes mayores. Se levanta su arma y sigue adelante mientras se aleja. Larik le advierte sobre las consecuencias de sus acciones, sugiriendo que la expulsión podría ser el resultado si se difunde información sobre la pelea. Él los desafía, preguntando quién difundiría tal historia y cómo eso los afectaría a ellos. Se va con una sonrisa astuta, aconsejándoles que piensen bien en sus acciones. Mientras tanto, Rockel anticipa la llamada inminente de Riddick, observando la situación desarrollarse desde lejos. Su teléfono suena, y es Riddick al otro lado de la línea. Responde de inmediato y pregunta si se administró una golpiza moderada. Después de escuchar la respuesta de Riddick, anuncia abruptamente que se retira de la tarea, incapaz de continuar debido a este giro inesperado de los eventos, lo que lo enfurece. Esto lo lleva a cuestionar la decisión de Riddick. Le instruye que se mantenga alejado de todo lo relacionado con Kim Ajak. Sorprendido por el cambio repentino en el tono, reflexiona sobre su confianza anterior en manejar la situación. Cuando Riddick finaliza la llamada, Rockel se pregunta sobre el cambio de actitud, recordando la seguridad de Riddick previamente. Rockel le pide que espere y considere sus opciones, sugiriendo la posibilidad de informar a la administración sobre Kim Ajak. Enfatiza la posible evidencia de las heridas como prueba, prometiendo total compromiso con la causa. Incluso ofrece asegurar fondos de su familia. A pesar de la persuasión de Rockel, Riddick se mantiene firme, diciendo que incluso si la familia Ventric ofrece apoyo, no restaurará el honor perdido. Frustrado, Rockel termina la llamada sin esperar una respuesta, sintiendo como la ira lo consume. En un arranque de frustración, lanza su teléfono al suelo, rompiéndolo. Inmediatamente después, le pide a su asistente, Yuria, que investigue dónde está Deza, con un tono que traiciona su agitación. La siguiente parte de la historia comienza en la Academia Arpía de México, donde algunas personas caen después de ser golpeadas. Una persona está sentada sobre ellas, leyendo un mensaje en su teléfono. El mensaje dice que alguien quiere que esta persona vaya a Corea. Esta persona es Deza Ventric, quien está leyendo un mensaje que le dice que para ir a Corea debe ocuparse de un chico llamado Kim Ajak, y a cambio recibirá una gran recompensa. Leer esto lo hace feliz. Piensa que no había nadie de quien pudiera pedir dinero después de salir de la cárcel. Dice felizmente que es un cambio positivo en su situación. Una voz interrumpe su concentración, dejándolo pensar en su origen. Se pregunta si podría ser Barch, reconociendo el tono familiar. Se cuestiona a sí mismo sobre desde dónde está hablando. La voz de Barch resuena en el aire, aunque su forma física permanece oculta. Barch explica que actualmente está confinado dentro de una espada sellada. Sorprendido, Deza admite que había asumido que Barch había logrado escapar. Si Barch realmente hubiera escapado, habría tenido que confrontarlo y traerlo de vuelta a la fuerza. Sin embargo, Barch lo tranquiliza, diciendo que no es necesario que haga tal acción. Dirigiéndose a Barch, le pregunta si está seguro de que todo está bien. Barch pregunta si se refiere a su situación. Él responde que no, que se refiere a la espada. La espada se ha convertido en un artefacto y se mantiene en Valhalla. Salen de la habitación con la constelación. Barch lo tranquiliza, diciendo que no tiene que preocuparse, ya que reemplazó la espada con una réplica. Deza expresa su alivio, ya que también estaba preocupado por lo mismo. Explica que cuando despierta, pierde toda su fuerza. Sorprendentemente, puede hacer una réplica desde el principio, aunque no entiende por qué tiene esta habilidad. Aún está entrenando cuando Ain llega y le pregunta si ha venido. Ella responde afirmativamente, diciendo que está allí para las lecciones de técnica de espada. Con una expresión medida, él responde sugiriendo que empiecen por mejorar su resistencia primero. Ella pregunta por qué, a lo que él responde que puede irse si no quiere aprender. Decidida, ella insiste en que quiere aprender y él acepta, proponiendo que empiecen con estiramientos.
Explica que al mejorar su resistencia, le será más fácil manejar y controlar el maná sin esfuerzo. A pesar de encontrar el método de entrenamiento algo peculiar, ella sigue adelante. Ain cree que todos, incluyéndose a ella misma, priorizan la inversión en el maná sobre la resistencia, por razones no explicadas. A pesar de tener reservas considerables de maná, es evidente que su resistencia es limitada en comparación con la de un estudiante que usa los poderes de todo un mundo. Ella le informa que ya ha hecho los estiramientos por sí misma. Él responde diciendo que ahora pasen al entrenamiento real. Ambos hacen flexiones y levantan pesas. Después de algunos ejercicios, ella se cansa y se tumba en el suelo. Él le dice que se levante, señalando que apenas han comenzado. Le urge a dejar de estar tirada en el suelo y levantarse, ya que aún deben correr 20 kilómetros. Al escuchar esto, ella se asombra, dándose cuenta de que aún queda más por hacer. Sentado en el aula al día siguiente, él reflexiona si ella se siente bien. A pesar de haberse esforzado más que la última vez, lo hicieron bastante bien. Ella tiene una condición física que vale la pena desarrollar. En ese momento, la profesora entra en el aula y les ordena que guarden silencio. Se presenta como Lilia, la instructora de alto nivel de Valhalla y supervisora de la asignatura de monstruos dimensionales. Mencionó brevemente esto el primer día, indicándoles que se dedicaran al estudio independiente sobre monstruos dimensionales. Hoy, anuncia su intención de poner a prueba sus conocimientos sobre cómo manejar a cada monstruo individual. Al escuchar su pregunta, todos comienzan a escribir a su manera. Tras un tiempo, ella mira su reloj y declara que el tiempo se ha agotado, pidiendo que todos dejen de escribir. Comenzando desde el fondo, les instruye a pasar sus exámenes hacia adelante. En su anuncio, aclaró que el examen de hoy no se incluiría en sus calificaciones generales, sino que serviría como medida de sus capacidades para la próxima clase. Observando la situación, piensa que ya han recogido todos los exámenes. Declara que la próxima clase comenzará oficialmente en la sala de simulación de combate virtual y sale del aula. Barch le pregunta sobre su capacidad para escribir sus respuestas de esa manera. Al escuchar la voz de Barch, Jack se queda perplejo, preguntándose si está observando todo. Barch explica que como está dentro, no tiene nada que hacer. Kim a Jack le pregunta si también puede leer sus pensamientos. Barch aclara que solo puede escuchar lo que él piensa en relación a él. Confirma que escribe las respuestas exactamente como se le transmiten en Valo. En la sala de descanso de los profesores de primer año, la instructora Lilia se enfurece visiblemente después de leer el examen de Kim a Jack. Critica fuertemente las respuestas dadas, calificándolas de inaceptables. Lehun, sosteniendo una taza de té, pasa junto a la instructora Lilia, su mirada cayendo sobre su intensa ira. Al acercarse, le pregunta si esos son los exámenes de su clase. Ella explica que para prepararse para la próxima clase de combate estimulado, les pidió que le informaran cómo pueden derrotar a un monstruo y explicaran en un examen escrito cómo lo combaten. Ella comenta que como era de esperar de la clase A, que tiene a niños de familias famosas, todos lo hicieron bien. Al escuchar esto, Lehun le dice que está bien, que hará su trabajo y comienza a irse. Mientras se aleja, vuelve a escuchar la voz de Lilia, cuestionándose si esto lo llama una respuesta adecuada. Luego se da la vuelta y le pregunta si Kim a Jack no hizo ningún trabajo. Ella le informa que no es solo la falta de esfuerzo, él está burlándose de la clase en este momento. Él le pregunta si escribió algo que podría haber sido mejor. Ella responde que esto no puede pasarse por alto, le mostrará su examen en la siguiente clase y lo educará a fondo. Una semana después, la clase se reúne en la sala de simulación de combate virtual de Valhalla. La instructora Lilia les informa que ha calificado y traído el examen que tomaron en la última clase. La mayoría de los estudiantes lo hicieron muy bien, sin embargo llama a Kim a Jack para que se acerque y observa atentamente su reacción. Al entregarle el examen, revela que obtuvo 0 puntos. Le pregunta si está seguro de que le dieron el examen correctamente. Él responde afirmativamente. Luego le pregunta cómo cuidar a los goblins de roca y qué escribió en respuesta. Él observa la respuesta, interpretándola como usar un arma afilada o improvisada para apuñalar o empujar en el estómago. Al escuchar esto, ella se golpea la cabeza y plantea otra pregunta, cómo debería manejar la situación al encontrarse con 8 goblins de la jungla que se acercan hacia él. Su respuesta es empezar por los que vienen hacia él, apuñalar a cada uno de ellos y enviarlos al infierno. Al escuchar su respuesta, ella recupera la compostura y comenta que nunca puede ser serio. Incluso si hubiera actuado como si hubiera estudiado un poco de estrategia, lo habría dejado pasar. Ella repite su respuesta sobre apuñalar a los goblins de roca y luego aclara que la defensa de los goblins de roca también es positiva, lo que significa que un aura de espada normal no les hará ningún daño. Aún así, él sugiere usar una espada contra ese tipo de monstruo. Ella le pregunta qué quiere decir con eso. Su respuesta es que todo podría suceder con solo un golpe.
Ella reflexiona para sí misma que incluso su ego reconoce la falta de sustancia, pero sigue hablando sin sentido. Al escuchar su respuesta, ella presiona un botón, formando una capa protectora. Fuera de esa capa, aparece un monstruo. Ella anuncia que si el estudiante Kim Ayak está seguro de su respuesta, le dará la oportunidad de luchar contra el monstruo. Le dice que volverá a calificar sus puntos y mata al monstruo tal como escribió en su examen. Al escuchar esto, él lo acepta con calma y dice que lo ha entendido. Deja su examen a un lado, luego toma la espada y se prepara para enfrentar al monstruo en el tapiz de batalla. La instructora Lilia lo observa mientras se prepara para pelear, pensando en los rumores que ha escuchado sobre su talento para despachar 120 goblins. Sabe que manejar un goblin de roca requiere más que solo cualquier espada al azar con un solo golpe. Él clava su espada en el estómago del goblin de roca, derrotándolo sin esfuerzo. Al volverse hacia la instructora Lilia, comenta que solo fue apuñalar en el estómago. Los observadores están asombrados de cómo derrotó al goblin de roca sin usar magia visible. La instructora Lilia le pregunta sobre su método, a lo que él simplemente responde que no lo ha visto, solo lo apuñaló en el estómago con su espada. Sorprendida, reconoce que normalmente lidiar con un goblin de roca requiere un golpe estratégico, pero él lo logró solo con una espada. Él pregunta si su respuesta es correcta y ella responde que no, que aún queda otra pregunta. Ella presiona el botón nuevamente. Al estar fuera de la capa protectora, él pregunta qué era eso. Ella le dice que parece que no había revisado su entorno y le indica que mire al frente. Un monstruo gigante apareció ante él. Ella explica que los goblins de la jungla tienen problemas de ira y tratarlos es muy complicado. Un manejo incorrecto podría llevarlos a usar sus habilidades de aullido. Normalmente, estos goblins se enfrentarían al mago y los derrotarían todos de una vez o simplemente huirían en lugar de confrontarlos directamente. Aunque solo 3 goblins eran visibles al frente, otros 5 más lo atacarían tan pronto como cometiera un error. Aunque es hábil con la espada, sería un desafío. Según lo que ella escucha, la velocidad de su espada es lenta. Después de escuchar esto, él ataca sistemáticamente a cada goblin y los derrota. Al ver esto, la boca de la instructora Lilia se abre sorprendida, y él la mira preguntándole si también acertó la segunda pregunta. Al día siguiente, Ayak y Aurin están entrenando en el patio. Después de un rato, ella a menudo se tumba en el suelo debido al cansancio. Él la mira acostada, cansada en el suelo, y le pregunta por qué no entrenó en su clan y por qué le resulta tan desafiante este nivel de ejercicio ahora. Ella responde que normalmente no se empuja a sí misma de esta manera. Sorprendido por su respuesta, él le pregunta cómo planea enfrentarse a esos monstruos si no entrena normalmente de esta forma. Ella le dice que puede usar sus poderes mágicos pidiendo prestada la fuerza de los miembros de la constelación. Al escuchar su respuesta, él considera que en lugar de priorizar el entrenamiento de resistencia, individuos como Ain se enfocan en su poder mágico, ya que dependen de las constelaciones. Reflexiona que aunque descuiden el desarrollo físico, aún pueden pedir prestado poder de una constelación si entrenan adecuadamente, pero ve el riesgo como significativo. Plantea un escenario hipotético y le pregunta qué haría si quedara atrapada en un laberinto o mazmorras con un hechizo de restricción mágica o si su maná se agota durante un combate prolongado. Explica que le está ayudando porque ella insistió en que le enseñara su destreza con la espada. La chica luego pregunta si alguna vez le ha demostrado su habilidad con la espada. Él reconoce que no se lo ha mostrado explícitamente, pero asume que probablemente lo ha notado cuando la usa en clase. Pregunta si ella entiende su fuerza solo observándolo. Ayak explica que pensó en enseñar un poco de su habilidad porque le parece interesante. Mientras él entrena en el gimnasio, Seok también llega y comienza a levantar pesas pesadas para su entrenamiento. Le pregunta cuánto tiempo ha estado entrenando allí y Seok responde que ha estado allí siempre, entrenando antes de asistir a la academia. Después de dar esta respuesta, Seok se excusa y se va. Al verlo irse, Ayak se pregunta si es por los huesos de Marsal con los que nació, pero parece que puede entrenar tanto tiempo debido a su talento. Barch pregunta si está interesado en ese hombre. Ayak admite que está impresionado por él, señalando que no está necesariamente obligado a ser más inteligente que aquellos que solo entrenan su poder mágico. Sin embargo, se pregunta qué hacen exactamente esas constelaciones. Barch responde que no está seguro. Al escuchar la respuesta de Bar, se enfurece y pregunta si está diciendo lo mismo. Barch se disculpa, explicando que él también es una constelación, pero estuvo aislado durante 300 años y no sabe nada sobre otras constelaciones. Sugiere que podría aprender más sobre ellas si termina el nuevo conjunto de misiones en su pestaña de sistema. En respuesta, Ayak pregunta qué conjunto de misiones. En ese momento, aparece una pantalla mostrando el mensaje que dice, en la sala de las constelaciones de Valhalla, el tercer piso subterráneo, quinta habitación a la derecha, condición de aclarado. El ojo de Valhalla del gran bosque debe cumplirse. Se requiere la palabra del cielo para satisfacer la condición de aclarado.
Al mirar la pantalla y mencionar el ojo de Valhalla del gran bosque, recuerda que es un lugar del que escuchó en clase, el lugar del último sobreviviente que visitaron durante el primer semestre. Se da cuenta de que debe ser astuto por el momento, en lugar de lanzarse a por ello. Barch le pregunta qué significa ser sigiloso, cuestionando si hizo mucho ruido y empezó una pelea con esos alborotadores hace poco. Jack le explica que pensó que esos chicos no se iban a detener pronto, y desde su punto de vista ha sido paciente por bastante tiempo. Si no lo fuera, su cabeza habría terminado como la de ellos. Parece que Barch tiene problemas para entender lo que está diciendo. Jack expresa frustración, afirmando que hasta que complete esta misión, no podrá irse pronto. Entonces, el secreto de la reencarnación también se revelará. La historia cambia a Londres, Reino Unido, en la mansión de la casa Vendrick. Allí, una chica está sentada en una silla hablando con alguien. Frente a ella, está un hombre con las manos atadas. Parece estar preguntándole qué ocurrió, insistiendo y mostrando preocupación. La chica es Adelia Ventry, la vicepresidenta de la casa Ventry. Él le dice que el laberinto en las afueras de Reading ha sido atendido. Ella agradece su trabajo y pregunta si hay algo más que contar. Él menciona que está considerando reclutar a algunos hombres competentes que ha encontrado en el camino y menciona que ha habido un sobreviviente del clan de los robots destruidos en el laberinto. Adelia pregunta si el sobreviviente es fuerte, y él confirma que lo es. Explica que ambos sobrevivientes que ha encontrado son contratistas de rango A, a lo que Adelia aprueba, afirmando que si están a ese nivel, merecen las bendiciones. Le ordena que ponga a prueba sus capacidades y los envíe hacia ella. Luego le pregunta si eso es todo por el día, y él responde con frustración, diciendo que tiene algo que informar sobre Rockdale. Al escuchar el nombre de Rockdale, Adelia muestra preocupación y pregunta si algo les ha pasado de nuevo. Él confirma que Rockdale ha llamado a Dararat para encontrarse con él en Corea del Sur. La historia profundiza en Darra Ventrick, conocido como el niño problemático de su familia y el peor delincuente. Ha cometido numerosos actos terribles, a menudo utilizando el nombre de la familia Ventrick para hacerlo. A los 19 años, mató infamemente a 5 personas en la Academia de Inglaterra, simplemente por una discusión. Como resultado, a los 20 años fue completamente desheredado por la familia Ventrick, lo que lo llevó a vivir escondido durante muchos años. Adelia pregunta si Darra se está encontrando con Rockdale y le ordena que lo pongan bajo vigilancia en nombre de Rockdale. Él inclina la cabeza en señal de aceptación y dice que cumplirá. Además le instruye que le informe a Rockdale que cualquier mala conducta resultará en su expulsión de la familia también. Él asiente, indicando su comprensión, y concluye el informe, disculpándose al salir. Después de que se va, Adelia reflexiona sobre la situación, contemplando el poder inmerecido que tienen tales individuos. Ella cree que el poder no debería estar en manos de quienes no lo merecen. Con determinación, resuelve que al final, todo, especialmente el poder, estará bajo su control, porque esas personas no lo merecen. La escena cambia al aula, donde el profesor elabora sobre los significados de mal y malhechor, equiparándolos a una persona malvada en la sostenibilidad moderna. El término malhechor se refiere a individuos que abusan de los poderes de las constelaciones con fines nefastos. Mientras que los malhechores generalmente actúan solos, también pueden organizarse en grupos. Entre estas organizaciones, la más notoria es el grupo de un solo dios, compuesto por sus respectivas constelaciones. En medio de la lección del profesor, los pensamientos de Jack se desvían hacia su propio cuerpo. Reflexiona sobre la posible correlación entre su creciente fuerza debido a los entrenamientos regulares y su talento para utilizar el maná, aunque no al nivel de un genio. Sin embargo, le resulta desconcertante que su físico actual siga siendo deficiente, a pesar de sus esfuerzos. Se pregunta por qué la condición de su cuerpo sigue siendo tan mala, recordando sus intentos iniciales de circulación de ki, y recuerda que luchaba debido a sus reservas de maná más bajas en comparación con una persona promedio. Incluso el más mínimo esfuerzo físico lo dejaba sintiéndose al borde de desmayarse, lo que resalta la clara insuficiencia de su estado físico. Continuamente ignorando la lección del profesor, Jack persiste en sus pensamientos, convencido de que su condición física actual no debería haberse deteriorado tanto. Se pregunta si algo le ocurrió en el pasado, pero rápidamente descarta la idea, razonando que no tiene sentido detenerse en ello ahora. En medio de su contemplación, se sobresalta por un sonido de golpeteo en su mesa, solo para ver a Swan entregándole una carpeta. Curioso, la abre y encuentra un mensaje escrito en un trozo de papel. Molesto por la interrupción, se pregunta cuál es el propósito de esto. En la siguiente escena, el instructor Lehun anuncia a los estudiantes que se les permitirá salir del recinto durante el fin de semana. Les instruye a aquellos que deseen salir que presenten sus solicitudes por separado antes de concluir la clase. Jack reacciona de manera extraña ante el anuncio de Lehun, contemplando su propia solicitud, que planea presentar con el propósito de dar un paseo fuera.
Al observar sus acciones, Barch le pregunta si planea salir, a lo que Jack confirma, diciendo que está considerando ir a algún lugar. Barch luego le pregunta a dónde planea ir. En ese momento, alguien lo llama desde atrás. Al volverse, es Swan, quien se dirige a él. Ella le pregunta si encontró algo divertido después de su partida, y él le pregunta si respondió educadamente a su nota, a lo que aparentemente no prestó atención. Ella escucha en silencio y lo urge a que hable rápidamente, notando su prisa por presentar algo, cualquier cosa que tuviera que decir. Ella intenta expresarse rápidamente, tropezando con sus palabras en el proceso. En respuesta a la frustración de Jack, él le anima a hablar con claridad si tiene algo que decir, y la acusa de hacerle perder el tiempo. Ella da un paso adelante, intentando expresarse, pero se pierde en sus pensamientos, preguntándose cómo logró enfrentarse a los goblins de roca solo con una espada y sin magia ese día. No lo ha leído en ningún lado. Solo quiere preguntarle todo esto, pero se pregunta por qué su orgullo le duele tanto. Está a punto de expresarlo cuando llega la instructora Lilia y le pregunta si puede contarle cómo derrotó al Goblin Roca ese día. Se pone nervioso al ver a la instructora Lilia y se pregunta de dónde apareció tan repentinamente. Interroga a la instructora Lilia, preguntando por qué se está involucrando de repente, mencionando que pensaba que realmente lo despreciaba. La instructora Lilia le responde con una sonrisa falsa, preguntando por qué lo odiaría. Él le recuerda que refutó todas sus preguntas en su cara y le pregunta si lo odia porque lo avergonzó. Ella reconoce que creía que solo había una forma de matar monstruos, pero él le demostró que hay muchas otras formas. Luego le pregunta si quiere convertirse en su asistente. Sin responder directamente a su pregunta, él rechaza la oferta, diciendo que necesita entregar su solicitud de ausencia ahora. Al comenzar a irse, ella lo detiene y le pregunta nuevamente por qué no quiere ser su asistente. A pesar de su insistencia y con Swan observando, él rechaza la oferta y comienza a irse. Pero Swan interviene, expresando su incredulidad ante sus acciones y ofreciéndole financiar personalmente lo que necesite. Sin embargo, él se mantiene firme en su decisión, diciendo que no lo necesita. Después de eso, la instructora Lilia no responde más. Al día siguiente, Jack estaría de pie en un pasillo, mirando hacia arriba, observando un mercado. Luego de esto en su habitación en el dormitorio de Valhalla. Jack nota a Barch flotando en el aire y le pregunta qué está buscando. Barch responde que encontró información sobre el lugar al que irá mañana y menciona que necesita encontrar un foro de comercio para vender el tesoro que encuentre en la bóveda. Jack considera el mercado, sabiendo que pagar una tarifa de entrada permite a las personas comerciar cualquier cosa libremente allí. Sin embargo, también sabe que se considera un mercado negro debido a los malhechores que comercian en él. Explica que el mercado fue creado y mantenido activamente por una constelación guardiana llamada el Gobernante Oculto, razón por la cual personas de alto rango lo usan abiertamente a pesar de su estatus ilegal. Los gobiernos no toman medidas contra él, lo que facilita que encuentren información sobre cómo ingresarlo. Alguien en la sección de comentarios proporcionó una explicación detallada, indicando que para ingresar al mercado, uno debe hacer clic en un enlace proporcionado en los comentarios y hacer una reserva. Luego recibirán una ubicación dentro de un radio de 50 kilómetros desde su posición actual. Solo necesitan ir allí, entrar por la puerta y habrán ingresado exitosamente al mercado. Mientras Jack busca el enlace en los comentarios, aparece un mensaje del usuario Choui Rin en la pantalla. Él abre el mensaje, ve los emojis que envió y le informa sobre lo que ha sucedido. Ella responde que no podrá asistir al entrenamiento de mañana porque tiene que salir. Considerando sus propios planes, Jack se da cuenta de que habría sido difícil para él asistir al entrenamiento de todos modos, así que simplemente responde con un está bien. Ella le envía un mensaje con un signo de interrogación, a lo que él responde deseándole un buen viaje. Sin embargo, ella continúa enviándole emojis, dejándolo confundido sobre por qué sigue enviándolos. Ignorándola, se vuelve a concentrar en ver los comentarios, recordándose a sí mismo que la publicación mencionaba abrir el enlace en los comentarios para hacer una reserva y obtener una ubicación. Finalmente encuentra el enlace y hace clic en él. Siguiendo la ubicación proporcionada, llega a un viejo café. El café parece estar en mal estado y deteriorado. Llega al lugar designado y abre la puerta. Al hacerlo, observa el mercado frente a él, extrañamente, siente una sensación de familiaridad que lo invade. El cielo morado y la luna nublada le recuerdan el cielo nocturno que vio hace 300 años. Perdido en sus pensamientos, se acerca a alguien que le pregunta si es la primera vez que está allí. Recordando el mensaje que le indicó que llevara 2 millones de won, se da cuenta de que debe pagar una tarifa de entrada al ingresar al mercado. El mensaje mencionaba que vería a un empleado que se encargaría de cobrar todas las ganancias de él.
Se pregunta si la persona ante él es la misma mencionada en el mensaje. Confirmando su identidad, Ajak pregunta si ya está familiarizado con el uso del mercado y luego entrega el dinero como se indicó. Al entregar el dinero, Ajak reflexiona que ahora ha agotado todo el dinero que ganó al quedar primero en los exámenes de entrada, dejándolo con solo 30.000 won. Sin embargo, se tranquiliza, pensando que debería estar bien, ya que puede ganar más dinero allí. El hombre luego pregunta si hay algo más que quiera saber. Él menciona su intención de vender algunas joyas que posee y pide orientación. El hombre le pregunta si desea subastarlas, a lo que Ajak responde que solo quiere venderlas rápidamente. El hombre sugiere dirigirse al mercado del tercer distrito, donde muchos comerciantes compran diversos artículos, incluyendo joyas y armas. Ajak pregunta más sobre la persona más confiable allí, a lo que el hombre recomienda a Morris, conocido por ofrecer las mejores ofertas. Cuando Ajak pide direcciones para llegar al tercer distrito, el hombre le aconseja caminar recto y continuar cuando llegue a un cruce de caminos. Mientras Ajak se prepara para irse, el hombre lo detiene y le aconseja usar una máscara, entregándole una. Le explica que debido a la naturaleza de los bienes comerciados en el mercado, la mayoría de las personas usan máscaras. Considerando la máscara como un regalo de cortesía, Ajak expresa su gratitud antes de continuar su camino. En el tercer distrito del mercado, se pueden ver personas usando máscaras realizando sus negocios. Entre ellos, hay un hombre con una máquina sobre su ojo, examinando meticulosamente un diamante. Ajak se le acerca e indaga si es Morris, y al confirmar su identidad, el hombre se presenta como Morris. Sin demora, Ajak presenta los bienes que desea vender. Morris explica que si el tiempo de recarga de los artículos está especificado, puede gestionarlos en consecuencia. Sin embargo, para bolsas de oro y joyas, puede evaluarlas rápidamente sin demora. Luego produce una bolsa que contiene varios anillos y la abre para inspeccionarlos. Morris selecciona un anillo de su máquina y lo examina de cerca. De repente expresa sorpresa, señalando que parece ser un artefacto de la era de la destrucción. A medida que Morris inspecciona cada artículo en la bolsa, se da cuenta de que todos provienen de la misma era. Sorprendido por esta revelación, Ajak pregunta sobre el valor de los artefactos. Morris, intrigado por su origen, duda y pregunta sobre su fuente. Ajak le recuerda que tales preguntas no son habituales en este mercado. Reconociendo su error, Morris se disculpa y admite que no puede permitirse comprar artefactos de la era de la destrucción debido a limitaciones financieras. Pregunta dónde puede vender los artefactos y cómo obtener el dinero. La persona a la que le pregunta señala un edificio alto que pasaron en el camino, indicándolo como la sala de subastas. Cuando Ajak pregunta sobre la posibilidad de vender los artefactos en una subasta y el tiempo estimado para la venta, se entera de que podría tardar de 2 a 3 semanas debido a las reservas previas. Luego pregunta si tendrá que visitar el mercado en persona después de ese periodo para la verificación y recibir el pago, y la persona confirma esta posibilidad. Considerando la situación, Ajak pregunta sobre el valor potencial de los artefactos en la subasta, a lo que la persona sugiere que lo calculen usando su dispositivo móvil. La persona realiza algunos cálculos y presenta un valor estimado, dejando a Ajak asombrado por la cifra significativa. Ajak reflexiona sobre el valor presumido de los artefactos, incluso en su vida pasada, especulando que su valor pudo haberlo llevado a guardarlos. Después de observar el valor estimado en la pantalla del móvil, Ajak pregunta por los fondos disponibles de Morris. Morris responde afirmando que ha calculado una cantidad estimada, advirtiendo que el precio real en la subasta puede variar. Agrega que incluso con los fondos actuales, podría comprar de 4 a 5 artefactos si Ajak decide vender todo. Al escuchar esto, Ajak instruye a Morris para que tome 4 artefactos y le entregue la cantidad correspondiente, sorprendiendo a Morris. Morris reflexiona sobre la importancia de los artefactos de la era de la destrucción, señalando que su valor no solo se debe a su antigüedad, sino también a su asociación con las constelaciones. Recuerda cómo estos artefactos facilitaron contratos con constelaciones de rango S para personas comunes. Mientras examina los artefactos, recuerda la zona arquista y su papel en la formación de contratos, deduciendo que los artefactos probablemente provienen de esa era, basándose en el flujo de maná a través de ellos. Siente trazas de la magia liberada al final de la era de la destrucción, que permanecen alrededor de los artefactos. Reflexiona consigo mismo que los artefactos de esa era suelen exhibir señales tan distintivas. Obtener 8 artefactos de esa era con tan poco esfuerzo es bastante inesperado. Parece que la suerte está de su lado hoy. Perdido en sus pensamientos, de pronto aparece una figura enmascarada frente a él. Regresando al café donde entró al mercado, se quita la máscara, notando su incomodidad. Observando los alrededores del café, recuerda que entró al mercado desde allí y necesita regresar al mismo lugar original, a través de la puerta por donde comenzó. Mientras revisa su teléfono estando en el café, nota una cantidad sustancial de dinero acreditada en su cuenta.
Asombrado por la suma, reflexiona sobre cómo podría resolver todos sus problemas, dándose cuenta de las ganancias inesperadas por los 8 anillos que tomó de la bóveda. Se tranquiliza, pensando que incluso si se queda sin dinero, todavía tiene mucho más en almacenamiento, asegurándose de que no habrá problemas de ahora en adelante. Con eso en mente, sale del café. Mientras camina, recibe una llamada de un número desconocido. Curioso sobre la identidad del llamante, decide responder. Es la instructora Lilia, invitándolo a unirse a ellos para una comida juntos. Sorprendido, le pregunta de dónde obtuvo su número. Ella responde que consiguió su número porque es instructora en Valhalla, pero rápidamente cambia de tema, invitándolo a acompañarla a comer. Le indica que se encuentre con ella frente al gimnasio de Valhalla para el almuerzo. Ajak reflexiona sobre cómo terminó la llamada sin darle oportunidad de responder, contemplando lo abrupta que fue la conversación. Mientras se aleja, debate si debería aceptar la oferta de una comida gratis. Mientras tanto, volviendo con Morris, este sorprendido al verlo, le pregunta por qué ha venido. Cuestiona si ha habido algún altercado previo entre ellos. El tipo enmascarado responde preguntando por qué no puede venir, pero Morris le explica que un comerciante regular no puede acercarse casualmente al dueño del mercado. Le insiste al tipo enmascarado preguntando de nuevo por qué está allí, el cual le explica que está allí para verificar una solicitud de subasta anónima que presentó. Morris revela que las solicitudes anónimas no son realmente anónimas, ya que el verdadero dueño del mercado, la constelación, puede acceder a cualquier información que desee. Luego pregunta si puede inspeccionar los artículos que Ajak listó para la subasta. Después de un momento de reflexión, le muestra la bolsa con los anillos. Al inspeccionar su contenido, el gato negro comenta que deberían alcanzar un buen precio. Esto preocupa a Morris, llevándolo a cuestionar el cambio repentino. De repente aparece una pantalla frente al gato negro mostrando el mensaje de que la constelación del otro lado quiere el anillo. Después de leerlo, él declara que su constelación quiere el anillo. En la siguiente escena, Ajak e instructora Lilia están sentados en el restaurante de Valhalla disfrutando de su comida. La instructora Lilia da un bocado de pasta y expresa su deleite por su sabor. Observa las miradas distraídas de Ajak alrededor de la habitación y le pregunta por qué no está comiendo. Ajak responde, comentando su fascinación por el hecho de que Valhalla tenga un lugar así. Ella sonríe y responde que además de la cafetería de la escuela y el restaurante del personal, también había un restaurante separado como el que estaban, y le pregunta si sabía sobre eso. Mientras come, él mostró desinterés en la conversación y preguntó por qué lo había llamado allí. Ella explicó que lo había invitado para discutir su oferta de que se convirtiera en su asistente. A pesar de su insistencia, él rechazó la oferta nuevamente. Ella le instó a escuchar atentamente, enfatizando la importancia de la reunión de almuerzo. Él preguntó sobre los beneficios de aceptar su propuesta. Ella explicó que recibiría una beca, varias subvenciones y la oportunidad de trabajar en una tesis con ella. Si la tesis se publicaba, podría escribir sobre los 3 tipos de ataques de monstruos y su nombre sería listado en la Asociación Mundial de Investigación de Monstruos. Ella le aseguró que la gloria y la riqueza seguirían naturalmente. Sin embargo, él permaneció indiferente y preguntó sobre beneficios adicionales más allá de esos. Además le informó que podría salir 2 veces por semana en lugar de una vez al mes. Luego preguntó si había algo más, a lo que ella hizo una pausa antes de mencionar la oportunidad de trabajar con ella. Él expresó que era algo relacionado con el ego. Entonces, ella elevó la voz, insistiendo en que simplemente se convirtiera en su asistente, pero él permaneció firme en su negativa. Reflexionó que si hubiera algún beneficio significativo en convertirse en su asistente, podría considerarlo, sin embargo en este momento no encontraba nada particularmente tentador en ello. Su objetivo principal ahora era llegar al ojo del gran bosque y el único acceso era durante la evaluación de desempeño de primer nivel. Incluso como instructor, ganar acceso sería desafiante. Después de algo de contemplación, reiteró su desinterés en convertirse en su asistente o escribir alguna tesis, para disgusto de ella. Luego le preguntó si quería intercambiar información, ofreciéndose a compartir algo interesante si él le contaba sobre los ataques de monstruos. Curioso, le preguntó sobre el tipo de información que tenía. Ella explicó que se refería a una chica que a menudo se le acercaba, Chou Yarin. Al escuchar esto, él se preguntó sobre su relación y pensó en cómo solo la estaba ayudando con el entrenamiento. Antes de poder expresar su falta de interés, ella comenzó a compartir sus pensamientos, mencionando rumores de que Chou Yarin podría ser desheredada por su familia. Manteniéndose indiferente ante su historia, él siguió caminando. Ella estaba a punto de agarrar su manga y le preguntó a dónde iba. Él explicó que había terminado su comida y no encontraba los beneficios atractivos, por lo que sentía que era hora de irse. Ella insistió en que le había compartido información y sugirió que él debería corresponder.
Él respondió que no estaba interesado en compartir, lo que la llevó a señalar que aún la había escuchado. Él cuestionó si parecía curioso después de escuchar su información y se preguntó por qué ella era tan dura al enseñar a alguien tan infantil como él. Ella explicó que como instructora, enseñar sobre monstruos misteriosos y tratar el tema a la ligera podría traer problemas, ya que la frecuencia de los ataques está vinculada a la supervivencia de los estudiantes. Enfatizó la importancia de memorizar la defensa básica, afirmando que era crucial para su seguridad. Él respondió llamándolo solo una ideología, pero ella aclaró que no era una ideología, sino el deber de un instructor. Después de escuchar esto, se fue, y ella lo siguió, insistiendo en que debía compartir algo con ella antes de irse. Él afirmó firmemente que no quería compartir nada y se alejó. Al día siguiente, en la sede, el líder del gremio y jefe de la familia Choi llamado Choi Hinak, está sentado frente a él, con el hijo mayor de la familia Choi llamado Choi Hingen, y la segunda hija. Les informa que los ha llamado a ambos para preguntar sobre sus intenciones antes de participar en la prueba de clasificación para mantener el prestigio de su familia. Explica que si pasan la prueba de clasificación, tendrán la oportunidad de formar un contrato a través de las reliquias sagradas Chaldo, lo que significará su legitimidad como sucesores de la familia. Por el contrario, si fallan, serán desheredados por la familia. Mientras ambos escuchan en silencio, les pregunta si están dispuestos a emprender esta tarea. Ambos responden afirmativamente, diciendo que lo harán. Luego les informa que la prueba de clasificación tendrá lugar dentro de 3 semanas y que pueden irse. Mientras se iban, su hermano se acercó y le preguntó si entendía la indirecta. Ella respondió cuestionando a qué indirecta se refería. Él explicó que cuando ella mencionó participar en la prueba de clasificación, no notó la expresión de su padre, que indicaba su deseo de convertirse en la cabeza de la familia. Luego la advirtió que no se engañara pensando que podría ganar la prueba de clasificación, recordándole que ni siquiera podía recibir una bendición de la constelación. También le mencionó que no podía tocarlo, ya que él había formado un contrato. Tras escuchar esto, ella bajó la cabeza derrotada. Antes de irse, él comentó que como ya se había rendido, debería confiar en el dinero de la familia y que él la haría pagar caro. Concluyó diciendo que se verían dentro de 3 semanas. Después de que se fue, ella cerró los ojos y se imaginó a alguien diciéndole que tenía que convertirse en la cabeza de la familia para ser libre de hacer lo que quisiera. Al día siguiente, en la clase de Lehun, el maestro les enseñaba mientras Ajak estaba perdido en sus pensamientos. Tras un momento de contemplación, Barch le habló a través del aire informándole que se acercaba la temporada de exámenes parciales. Al escuchar esto, Ajak se preguntó si eso era lo único de lo que se preocupaba Barch. Él respondió sugiriendo que también podía percibir sus otras preocupaciones. Luego Ajak preguntó si su maestro le había informado sobre los exámenes parciales, a lo que Barch respondió que no había prestado atención a la clase. Lehun les informó que todos deberían entender la importancia de los exámenes en Valhalla. Enfatizó que aquellos con las calificaciones más bajas serán expulsados inmediatamente tanto en los exámenes parciales como en los finales, por lo que todos deben esforzarse por desempeñarse bien y mantenerse enfocados. Les aconsejó prepararse bien para los exámenes escritos y prácticos, señalando que la prueba práctica no es demasiado difícil. Al escuchar esto, Ajak reflexionó que tenía que mantenerse comprometido con esta escuela hasta llegar al ojo del gran bosque aunque apenas sabía cómo llegar allí. Después de pensar en todo, suspiró y le preguntó a Barch si había asistido a la mayoría de esas clases. Barch confirmó y luego le dijo que tomara el examen en su lugar, prometiendo revisar sus respuestas y notificarle cualquier error. Barch respondió expresando su preocupación de que usar un sustituto para el examen parecía injusto. Ajak, frustrado, le respondió cuestionando qué tenía de injusto, ya que de todos modos él le ayudaría con el examen dándole todas las respuestas. En ese momento, Lehun concluyó la clase y les deseó suerte a todos. Cuando la clase terminó, Ajak comenzó a irse, pero Ain lo llamó desde atrás y le preguntó si entrenaban ese día. Él cuestionó sus motivos, a lo que ella respondió que no quería entrenar. Entonces, se dio cuenta de que ella quería aprender esgrima, a pesar de dudar de su destreza con la espada debido al entrenamiento compartido que habían tenido. Decidió que era hora de tener una conversación, aunque tal vez no fuera sobre esgrima o artes marciales. Su intención era mostrarle la forma adecuada de manejar una espada e instruirla para que fuera al cuarto de entrenamiento junto al gimnasio. En el cuarto de entrenamiento de Valhalla, ambos estaban de pie con sus respectivas espadas, y Ajak le preguntó cuánto tiempo había pasado desde que usó su espada, especialmente para el golpe final. Ella responde que ha sido 1 día y medio, no la ha tocado desde que comenzó a entrenar con él. Luego él le pregunta si practicaba todos los días antes de eso, a lo que ella responde afirmativamente. Él le instruye que desenvainara su espada, y ella obedece, sacando rápidamente su espada.
Le aconseja que ponga fuerza en sus anulares y en sus dedos meñiques y que agarre el pomo con firmeza. Mientras sigue sus instrucciones, ella nota que sin usar magia, se siente más segura y estable que sosteniendo la espada con ambas manos. Luego él le indica que lo ataque con todo lo que tiene y da un paso adelante para comenzar el combate. Mientras ella avanza, se concentra en el movimiento de sus pies. Él la enfrenta y le aconseja que no ponga más magia en sus pies de la necesaria, ya que ya es demasiado rápida. Ella vuelve a sacar su espada y se lanza hacia él para otra ronda de entrenamiento. Él alaba uno de sus movimientos y sugiere que gire un poco más su cuerpo. Cuando ella se detiene, él la anima a seguir atacando y no descansar, pero ella parece cansada. A pesar de esto, realiza un movimiento que rompe el suelo como esperaba. Luego lo ataca nuevamente y reflexiona que en ese momento se siente mucho más fuerte gracias a su entrenamiento. Al día siguiente, en la Academia Valhalla, Ain está practicando con las espadas y el sudor le cae por la cara. Al ver esto, Ajak sugiere que paren, ya que parece que han estado entrenando durante una hora. Ella tropieza y se sienta en el suelo, observando a Ajak hacer ejercicio cerca. Piensa que su destreza actual ha mejorado significativamente, aunque es incomparable con sus habilidades durante la ceremonia de entrada. Reconoce que aún no puede igualar las habilidades de Hojak, y al reflexionar sobre esto, le pregunta a Ajak si pueden practicar nuevamente. Él responde que no lo sabe, pero luego comienza a pensar que practicar con ella le es útil y placentero porque es talentosa. Ajak nota sus habilidades en el dibujo durante la ceremonia de entrada, cuando usó la técnica de exhalación, pero se siente diferente. En silencio, le agradece por sus habilidades, que le ayudan a encontrar sus sentidos. Reflexionando más, reconoce que si fuera hace 300 años, ella sería tan talentosa que desearía ser su mentor. Sin embargo, lamenta que no tenga la libertad para hacerlo en las circunstancias actuales. Se pierde en sus pensamientos y ella le pregunta nuevamente si practicarán combate. Él, con tono juguetón, responde que no quiere. Ella imita un rostro triste y él comenta por qué se desanima tan rápidamente. Ella le responde que es porque tiene razón y empieza a pensar que definitivamente se volverá aún más fuerte si sigue sus palabras. Él le dice que es suficiente por hoy y le dice adiós mientras ella se va. 2 semanas después, los estudiantes se reúnen en el estadio Valhalla. Son comenta que es la primera vez que está en el estadio desde la ceremonia de entrada. Seok pregunta si todos los estudiantes de primer año están reunidos allí, mostrando sorpresa por la cantidad. Arin escucha en silencio, y después de observar la situación, Ajak pregunta por qué están reunidos allí. Barch responde diciendo que su maestro de clase les informó hace 2 semanas que debían reunirse en el estadio. Al escuchar la respuesta de Barchi, Ajak se pone a pensar profundamente y se pregunta cuándo se mencionó lo de la reunión 2 semanas después. En ese momento, el jefe instructor de Valhalla llega junto con los instructores Lilia y Lehun y explica los exámenes de medio término de Valhalla. Aclara que la evaluación práctica de medio término es el ataque a la mazmorra, en el que formarán equipos y se adentrarán en una mazmorra artificial. Tendrán la libertad de componer sus propios equipos. Sugiere un tamaño óptimo de equipo de 8 personas, pero les deja decidir si aumentan o disminuyen el número. Afirma que evaluarán a los estudiantes únicamente según su nivel de contribución al ataque de la mazmorra. El criterio para descalificación en este momento es que si no pueden pasar dentro del tiempo estipulado, se acaba. Anuncia que la dificultad de la mazmorra está clasificada como FI. Tras esta declaración, inicia el cronómetro del examen, lo que genera emoción entre los estudiantes, quienes se convencen entre sí para unirse a sus equipos. Lee Hon observa la escena y comenta que es como pensaban, notando a los estudiantes desconcertados por la situación que se desarrolla. Sanol responde afirmativamente, afirmando que se puede hacer. Mientras tanto, Swan comenta que el distribuidor de su equipo no es lo suficientemente bueno, pero otro estudiante ofrece encargarse de ello. Ella piensa que no necesita elegir a alguien mejor que ella. 5 horas es suficiente tiempo para 8 personas en una mazmorra FI, lo importante es la contribución. Con un grupo de 6 personas, pueden elegir a alguien con buenas habilidades. Tras considerar todo esto, les indica a su equipo que sigan adelante. Después de observar la situación, Sanctus se levanta y reflexiona que si son de la 5ª generación, parece que entienden la esencia del examen. Observa que a diferencia de otros estudiantes que usualmente entran en grupos de 20 u 8, hay un riesgo de conflicto si el equipo no está bien equilibrado, dadas las 3 posibles situaciones. Tras meditar un rato, anuncia que todos los estudiantes entrarán a la mazmorra.
Alrededor de 30 minutos después, les surge a todos a prepararse para puntuarlos. La respuesta de Lejun a esto es afirmativa. Mientras todos forman equipos, Ajak de pie solo, observa y se pregunta si los estudiantes que entraron están siendo puntuados inmediatamente. Al notar a Ain de pie sola, le pregunta por qué no ha ido a un equipo, señalando que todos los demás ya se han ido, y le pregunta cuáles son sus planes. Ella responde que hará lo que él diga. Al escuchar su respuesta, Ajak se encuentra perdido en sus pensamientos, preguntándose qué le ha pasado. Él, en silencio, reflexiona sobre cómo ella ha estado siguiendo diligentemente sus instrucciones como una espada desde su última sesión de entrenamiento. Dicho todo esto, procede a irse diciendo que irá solo. Al observar a Ain de pie sola, algunos chicos discuten entre ellos, preguntándose por qué está sola y si no ha formado un equipo. Se acercan a ella y le preguntan si está sin equipo, sugiriendo que se una a ellos, ya que actualmente tienen 7 personas y con ella serían 8. Ella se disculpa, diciendo que irá sola. Uno de ellos insiste en que si va sola, será descalificada. Ella responde con firmeza que puede hacerlo sola, repitiendo la declaración de Ajak. Con eso, se aleja con confianza. Se observa que todos habrían formado sus equipos y el estadio Valhalla se ha convertido en un lugar bullicioso. En la sala de monitores de Valhalla, se observa que todos los instructores están observando las actividades de los estudiantes con gran interés. Se observa que todos los estudiantes están trabajando diligentemente para ganar puntos a través de sus esfuerzos. Mientras observa a los estudiantes, Lejun reflexiona sobre Sanol, pensando que a pesar de la aparente dureza en la calificación, Sanol evalúa rápidamente y con precisión, sin cometer errores. Sanol, conocido como el maestro claro durante su tiempo como soldado de servicio, tiene una habilidad legendaria con una tasa de éxito del 99% en limpiar mazmorras. Lejun cree que la profunda comprensión de Sanol sobre los ataques a las mazmorras le permite otorgar puntuaciones precisas y lo respeta por esta razón. Mientras puntúa, Sanol reflexiona que ha sido un buen año en general. Cree que los niños de la quinta generación son activos en su conjunto y que entre ellos hay estudiantes notables como Swan. Observa la pantalla de Usoyan mientras ella instruye a su equipo, los tanques con escudo bloquean los ataques iniciales, los arqueros mantienen la vigilancia sobre aquellos que saltan desde los costados y los disparan con sus arcos, asegurando que la línea del frente se mantenga fuerte. Ella misma pelea con gran entusiasmo y destreza, derrotando mazmorras desafiantes en el juego. Sanol, al observarla, queda impresionado y comenta que es verdaderamente formidable. Observa cómo parece un ataque a una mazmorra desafiante, notando cómo asignó roles específicos a los miembros de su equipo, asegurando movimientos estratégicos en ciertos puntos. Además se da cuenta de cómo coordina con su equipo en el medio para garantizar que la mazmorra se despeje con éxito. Sanol reflexiona más, pensando que si ella se desempeña bien en los exámenes de medio término, será solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a la cima. También menciona que si no hubiera sido por Ajak durante la ceremonia de entrada, su récord no habría sido empañado. Después de pensar, recuerda a Kim Ajak y busca su pantalla, solo para no encontrar nada, dejándolo desconcertado sobre cómo pudo suceder esto, especialmente porque el sistema de búsqueda puede encontrar información de todos los estudiantes que han entrado a la mazmorra. Al revisar la lista de mazmorras despejadas, Sanol encuentra el nombre de Kim Ajak en la parte superior, habiendo despejado todas las mazmorras primero. Se asombra al ver cómo Kim Ajak enfrentó todas las mazmorras solo, y su mirada cae sobre el cronómetro. Al verlo, se pregunta cómo Ajak logró terminar todas las mazmorras en 23 minutos y 32 segundos. Reflexiona si, a pesar de la impresionante ceremonia de entrada, un estudiante de secundaria de 17 años realmente pudo lograr tal tiempo. Decide revisar la grabación para verificar. Mientras ve la grabación, ve a Ajak de pie solo frente a las mazmorras, luciendo muy relajado. En un solo movimiento, Ajak derrota a todos los goblins de la jungla de roca. Los instructores Sanol, Lidia y Lejun están asombrados y perplejos, preguntándose cómo pudo derrotar a todos de un solo golpe. Sanol cree que el golem es uno único creado específicamente para el examen de medio término. Esta entidad mejoró sus capacidades para igualar el tamaño ideal de equipo de 8 personas. Parece que Kim Huyuk probablemente asegurará el primer lugar en este examen de medio término. Tan pronto como concluye el tiempo del examen de medio término, los estudiantes salen del estadio en varios estados de agotamiento. Swan, Seok y An también salen, habiendo sufrido algunas heridas. Sin embargo, cuando Ajak sale del estadio, no tiene ni un solo rasguño en su cuerpo. Los exámenes de medio término han llegado a su fin. En la sala de descanso de los profesores, Lejun está asombrado al ver los resultados de los exámenes y también se los muestra a Sanol. Le dice que no está seguro de si debería decir esto, pero como esperaban, Kim Ajak quedó en primer lugar.
Sanol responde que es algo sorprendente, expresando su anticipación de que Kim Ayak aseguraría el primer lugar. Comenta que ver a Kim conquistar la mazmorra solo, sin sufrir ninguna herida, excede sus expectativas. Especula que si Kim sigue desarrollándose e ingresa a la industria, Corea podría recuperar su título como una potencia líder. Lejun comenta sobre el título otorgado al contratista más fuerte del mundo, lo cual reconoce. Menciona que no ha habido muchos genios en mucho tiempo, pero admite que tal vez esté demasiado emocionado para expresarlo bien. Lejun añade otro elemento inesperado al examen, mencionando el desempeño de Cho Jae-in. Señala que aunque el tiempo de Kim Hook es notable, nadie anticipó que Ain superaría a Swan para el segundo lugar. Sanol responde diciendo que no sabe qué ocurrió, pero que Ain desafió las mazmorras por sí misma, similar a Kim Ayak, y las despejó en muy poco tiempo, aunque sufrió numerosas heridas. Luego explica que aunque Ain es conocida como una persona tranquila y trabajadora, no habría pensado que despejaría las mazmorras sola. Reconoce que si el examen hubiera enfatizado el trabajo en equipo, Swan podría haber tenido un mejor desempeño. Sin embargo, resalta que Kim Ayak y Cho Jae-in lograron puntajes más altos porque el examen se centró en sus contribuciones individuales. Concluye diciendo que no recomendaría sus métodos a los estudiantes, ya que no son fácilmente replicables por estudiantes comunes. Lejun está de acuerdo con un sí y reflexiona sobre Cho Jae-in, recordando que definitivamente la vio cuando era un ejecutivo en el gremio de Chin. La recuerda como alguien con el aura de una estudiante modelo, dedicada a practicar esgrima. Se pregunta cómo se le ocurrió la idea de enfrentarse a la mazmorra sola y considera brevemente si podría ser por Kim Ayak, pero rápidamente descarta la idea, concluyendo que no puede ser el caso. Se dice a sí mismo que pondrá esos pensamientos a un lado y se preparará para las calificaciones. Al día siguiente, en la Academia Valhalla, se anuncian los resultados del examen y todos los estudiantes se reúnen para revisar sus resultados. Kim Ayak está en primer lugar, Cho Jae-in en segundo lugar, Swan en tercer lugar y Seok en cuarto lugar. Al ver el nombre de Kim Ayak en el primer lugar, Rockell se congela de sorpresa y le pregunta a su secretaria llamada Yuria si Desa ha llegado a Corea. Ella responde afirmativamente y él le ordena llamarlo también y prepararse para salir. Tanto Rockell como su secretaria van a Seúl para encontrarse con Desa. Al verlos, Desa expresa su felicidad. Se sientan a la mesa y Desa le pregunta a Rockell sobre el chico que mencionó antes, indagando sobre lo que hace. Rockell responde que el chico no hace nada, que es solo un primer año despistado de una escuela de nivel inferior. Expresa su desdén por el chico, atribuyendo su origen humilde a la vergüenza que le ha causado y afirma que Desa debe pagar por sus acciones. Desa le pregunta a Rockell si puede matar al chico. Rockell responde que depende de Desa. Desa entonces informa a Rockell que la situación es diferente esta vez, por lo que necesita preparar un plan adecuado antes de tomar cualquier acción. Rockell pregunta por el plan y señala a su secretaria, insinuando que debido a ella, tuvo que lidiar con problemas con la familia del palacio en el pasado. Menciona que tuvo que eliminar a más personas porque los rumores se estaban extendiendo demasiado, lo que preocupa a su secretaria al escuchar esto mientras comen. Desa comenta que las personas en Valhalla son diferentes, expresando dificultad en causar problemas allí a pesar de varios intentos. Rockell le asegura que hará los preparativos necesarios y no está preocupado. Después de escuchar los comentarios de Desa, Rockell también le instruye que prepare una buena recompensa. Una semana después, Ayak se prepara para presentar una solicitud para salir. Barch le pregunta si es una solicitud para salir, a lo que Ayak confirma. Barch le pregunta cómo planea salir nuevamente, considerando la restricción de salir solo una vez al mes. Ayak responde que se le permitirá salir nuevamente. Barch menciona que si se desempeña bien en exámenes importantes como los de medio término o finales, podría obtener otra oportunidad para salir, ya que esa es la razón de tales privilegios. Ayak piensa para sí mismo que no dejará pasar esta oportunidad y necesita encontrar sus notas restantes. Luego Barch le pregunta a dónde planea ir. La escena cambia a Swan, donde Ayak localiza algo en el mapa, sintiéndose confundido y sorprendido. En ese momento, Desa aparece frente a él y lo saluda. En la siguiente escena, ambientada en el área del Mercado 7, una persona con máscara se encuentra frente a una pantalla que muestra un mensaje sobre la llegada de un anillo. La persona responde que el anillo está en camino y seguirá los procedimientos normales para llegar a través del portal. El texto en la pantalla aparece nuevamente, indicando que el gobernante del otro lado ha declarado que han perdido. Esto le resulta intrigante, ya que ha estado investigando si se trata de un artefacto de la era de la destrucción, a petición del antiguo gato negro. Sin embargo, es la primera vez que ve una reacción de este tipo de la constelación. Cuando el anillo aparece en el portal, piensa que dárselo a ellos podría tranquilizarlos. Informa a la constelación que el anillo ha llegado y menciona que está aquí, lo que lo sorprende con su reacción inesperada.
En Swan, Ajak pregunta quién es, y Deza responde preguntando si es necesario saber quién es. Ajak supone que hay algo que Deza quiere de él, a lo que Deza responde afirmativamente. Cuando Ajak pregunta si sus intenciones o acciones están relacionadas con sacarlo de la situación o deshacerse de él, Deza responde reconociendo su buen juicio. Kim Ajak se quita la mochila del hombro y menciona que es una nota sobre sus sentidos, indicando que su presencia es bastante notable y cualquiera lo reconocerá al instante, algo que había descubierto unos días antes. Al escuchar esto, Deza se enfurece, diciéndole a Ajak que él es el mejor jugador de Valhalla, pero parece tonto, instándolo a no defraudarlo y avanzar para golpearlo. Cuando Deza avanza para lanzar un golpe, Ajak retrocede de su posición, lo que hace que su puño golpee la pared de madera y la haga astillar. Deza queda asombrado por su movimiento y menciona que tiene suerte de haberse echado atrás, de lo contrario, eso habría sido suficiente para él. Ajak responde que no fue suerte, sino que esquivó el golpe porque fue lento. Reflexionando sobre esto, considera que definitivamente es un tipo fuerte, que se siente similar o más fuerte que Seok. Piensa que sigue siendo peligroso para él detener un puño como ese con su cuerpo frágil y concluye que la estrategia es simple. Tras este pensamiento, comienza a correr. Deza le pregunta a dónde corre y empieza a correr tras él también. Ajak le informa que es inteligente huir, dado su situación, porque lo habrían golpeado severamente si no hubiera hecho nada. Deza añade que no lo dejará escapar y lo alcanza por detrás, cuestionando si está usando su cerebro mientras intenta golpearlo. Ajak lo golpea con tal fuerza que Deza retrocede, comenzando a sangrar por la nariz. Sin embargo, Ajak lanza un ataque con su pierna, haciendo que Deza caiga hacia atrás, y la fuerza del ataque crea una hendidura profunda en la tierra. Ajak le hace la misma pregunta que antes, preguntándose si es buena suerte. Esta pregunta enfurece a Deza, quien se levanta limpiándose la nariz. Ajak luego le recuerda a Deza que está en la primera posición y se pregunta sobre su fuerza y qué toma para ser tan fuerte y formidable. Relata cómo su familia, la familia Ventry, utilizó su talento para elevar su estatus, aunque fuera solo un poco. Describe su inclinación innata hacia los elixires, explicando que podría consumir cualquier elixir que le dieran sin problema. Menciona cómo sus padres le daban elixires por valor de cientos de millones por botella,